tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de YouTube. Yo soy Efraín Campos y estoy encantado de poder compartir contigo estos temas que sin duda alguna pueden ser de gran impacto en tu vida y la vida de toda la gente que tú conoces. Así que el día de hoy voy a compartir con ustedes en este video el tema de la composición corporal. ¿A quién no le gusta conocerse a sí mismo? Y qué padre poder conocer tu cuerpo en profundidad. Así que el día de hoy sabremos de qué estamos hechos. ¿Con qué objetivo? Simple y sencillamente para saber la mejor manera de personalizar tu programa de alimentación, tu programa de suplementación, tu programa de activación física y un estilo de vida saludable que te lleve a cumplir con tus objetivos personales. Así que continúen conmigo. Les pido que en comentarios anoten desde dónde se conectan y sobre todo escriban ahí todas sus dudas y comentarios que estaré encantado de poderlos contestar. Muy bien amigos, la composición corporal forma parte de todos estos nuevos estudios y descubrimientos que se han hecho a lo largo de los años, pero particularmente la composición corporal hace unos 30 años comenzó a intensificarse de manera dramática. Y esto se debe a la aparición de diferentes métodos y tecnologías que cada día han permitido hacerlo de una manera mucho más simple y mucho más sencilla. A lo largo de toda esta información, ustedes no solamente comprenderán en qué consiste la composición corporal, sino cómo se puede llevar a cabo, de qué manera interpretarla para poder personalizar entonces el mejor programa que te permita llegar a tus metas personales de la mejor manera posible. Comencemos entonces por aprender un poquito más acerca de lo que es la composición corporal. ¿Ok? La composición corporal no es otra cosa más que el estudio o el análisis de la distribución de los diferentes tejidos corporales según nuestra edad, nuestro sexo, la etnia de la cual nosotros provenimos y cómo estos influyen en la salud, la calidad de vida y el rendimiento deportivo. Para entender un poco mejor la composición corporal, analicemos esta gráfica, en la cual te quiero explicar cómo es que nuestro cuerpo se puede o puede estar constituido. ¿Ok? Así que comencemos por entender que cada uno de los colores que ves en esta gráfica representa diferentes grupos de tejidos. Comencemos en la parte de abajo con los tejidos que provienen de los minerales, particularmente de todo nuestro sistema óseo, nuestros huesos y nuestra dentición. Enseguida hablaremos de todo aquello que está constituido por proteína. Recordemos que las proteínas son esos macronutrientes que le dan plasticidad a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la proteína va a estar constituyendo toda la masa muscular, los músculos y los órganos de nuestro cuerpo. Después tenemos toda esa parte azul donde están todos nuestros líquidos corporales. Alguna vez hemos escuchado que entre el 60 y 70% del total de nuestro peso está constituido por agua, por líquidos. Y estos líquidos, la mayoría de ellos están concentrados dentro de las células y los conocemos como líquido o agua intracelular. Entre célula y célula encontraremos fluidos corporales, así como los fluidos digestivos y muchos otros que son conocidos como los líquidos intersticiales. Y finalmente el plasma, que es la parte líquida de la sangre, unos 3 litros y medio más o menos que están contenidos ahí. Pues bien, todo lo que serían nuestros minerales, las proteínas y los líquidos forman parte de lo que conocemos hoy en día como masa libre de grasa o masa magra. De tal manera que la masa magra, de manera ideal, debería ocupar el 80% de nuestro peso corporal. En una persona podría decirse que de manera ideal el 80% de su peso tendría que ser esta masa magra y apenas un 20% lo que sería la masa de grasa o de tejido adiposo, que por cierto es muy importante y debemos tenerla en nuestro cuerpo, pero apenas en un pequeño porcentaje. Como bien comentaba anteriormente, pudiese ser que esta distribución puede cambiar o puede variar de acuerdo al sexo. Y vamos a ver cuáles serían las diferencias en la composición corporal entre hombres y mujeres. Por ejemplo, sabemos que los hombres tenemos más masa muscular que las mujeres
y que por otro lado, lo que conocemos como grasa esencial o grasa abdominal o visceral es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, y esto se debe a que las mujeres requieren mayores reservas energéticas para embarazos y lactancias, y esa es la naturaleza del cuerpo femenino. Por otro lado, tenemos las grasas no esenciales, que representan en el hombre un 12% del total de su peso, en la mujer un 15% del total de su peso, el porcentaje de masa ósea, que son los huesos, 15% en hombres, 12% en mujeres, y finalmente el porcentaje que está constituido por los órganos internos de nuestro cuerpo, que es aproximadamente un 25%. Como ustedes pueden ver, definitivamente que sí existen diferencias. Sí hay diferencias entre la distribución de esta composición corporal entre hombres y mujeres, ¿ok? Hay factores determinantes con respecto a la composición corporal. ¿Esto qué significa? Que la composición corporal puede ser distinta dependiendo de diferentes factores. Y aquí te quiero pedir que tomes una hoja de papel y vayas anotando, de acuerdo a tu criterio personal, qué factores en este momento podrían influir en ti para poderlos contrarrestar. ¿Ok? Así que analicemos estos factores que sin duda algunas son bien importantes. ¿Ok? Comenzamos con los factores biológicos. Ya hablamos de la edad. Conforme vamos avanzando en edad, es normal que vayamos perdiendo masa muscular y masa ósea. Sin embargo, no es algo que no podamos contrarrestar. Sí lo podemos hacer. Sexo. Ya sabemos que las mujeres tienen la tendencia a tener más grasa que los hombres y menos masa muscular. Raza. Existen razas que concentran poca masa muscular o menos masa muscular, como las razas asiáticas, por ejemplo. Y la genética, que debes guiarte un poquito por cómo tu familia, tus antecesores, han tenido esa composición corporal. Hay personas que son muy corpulentas, personas que son muy pequeñitas, y esto obviamente depende, te tienes que considerar como la parte genética. Vayan anotando en esa hojita. Factores ambientales, la altitud. Sabemos que las personas que viven en altitudes mayores van a ser personas quizá con menor concentración de masa muscular, un poquito más de masa magra, de masa de tejido adiposo, disculpen, y por supuesto el clima también tiene que ver. Sabemos que hay una mayor concentración de tejido adiposo en climas fríos y el ambiente laboral. Es decir, si tú trabajas en una fábrica o si trabajas cargando cosas, también puede ser un factor que influya sobre tu composición corporal. Si trabajas en una cocina y tienes el acceso a la comida todo el tiempo, pues también es algo importante, que también tiene que ver, mucha atención, con los factores de conducta como la dieta, es decir, lo que acostumbras comer, ¿ok? Recordemos que por tradición las familias de provincia tienen ciertas tendencias alimentarias, esa es una parte importante. El ejercicio, ¿qué tanto el ejercicio forma parte de tu vida? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, también son factores que pueden determinar una diferencia importante. ¿Ok? Así que anoten en esa hojita para que ustedes puedan ver qué factores podrían influir en su vida con respecto a su composición corporal. Y voy a hacer un poquito más de énfasis en lo que se refiere a los factores que tienen que ver con la edad, ¿ok? Sabemos que la reducción de la masa muscular, como lo comentaba yo anteriormente, y de la masa ósea van reduciéndose con la edad, ¿ok? Sin embargo, también debo decirles a ustedes, y es interesante considerarlo, que cuando se reduce la masa muscular, el espacio que ésta dejó libre generalmente es ocupado por grasa. ¿Ok? Grasa que principalmente se acumula dentro y alrededor de las vísceras de los órganos internos, ¿ok? Y por supuesto, bien interesante, y esto nos va a hacer comprender por qué con la edad nos vamos arrugando, porque también puede haber una pérdida de grasa subcutánea, ¿ok? Esa pérdida de grasa debajo de la piel, particularmente en el área de la cara, puede tener un impacto importante en la apariencia física, ¿ok? Obviamente, amigos míos, todo esto es algo que tenemos que considerar porque nuestra composición corporal no es la misma todo el tiempo, puede estar cambiando de acuerdo a la persona, de acuerdo a su edad, los niveles de estrés, el sexo, la raza, el estado físico, la actividad física, la dieta.
lo cual nos hace verdaderamente individuales. Y por consecuencia, el comportamiento que nosotros tenemos en cada uno de esos factores va determinando poco a poco nuestra composición corporal. ¿Esto qué significa? Que si tú sabes cuáles factores afectan tu composición corporal, es ahí donde tienes que poner énfasis para entonces modificarla y llegar a la composición corporal ideal de acuerdo a los objetivos o metas que tú te hayas planteado. ¿Ok? Es bien importante mencionar que tanto el peso corporal como el índice de masa corporal en este momento ya no son algo importante a considerar. Vamos a poner este ejemplo. Esta chica que vemos al centro tiene sobrepeso, ¿ok? Un cierto grado de obesidad. Desea bajar de peso y tiene dos alternativas. Del lado izquierdo, vamos a ver cuál sería la alternativa saludable. En la alternativa saludable, ella decide disminuir su consumo de calorías. Y cuando disminuye su consumo de calorías, cuida que la cantidad de proteínas, vitaminas, minerales, aceites esenciales y demás de su dieta sean los suficientes para mantenerse saludable. Por lo tanto, baja de peso porque bajó calorías, pero se mantiene con una muy buena composición corporal. Como ustedes pueden ver, en este pedacito de abdomen que vemos de ella, vemos suficiente masa muscular en color marrón y vemos muy poquita grasa en sus tejidos, tanto debajo de la piel como en la parte interna de su abdomen. Por otro lado, si decidiera hacerlo de manera no saludable, es probable que ella baje las calorías y que al bajar las calorías no cuide ni la cantidad de grasas ni la cantidad de carbohidratos, consuma menos proteínas, no vitaminas, y entonces esto sí, le haga bajar de peso, ¿ok? Pero muy probablemente, su masa muscular se disminuye y su masa de grasa aumenta, lo cual hace que esta pérdida de peso no sea necesariamente la más saludable. Y esto me da la pauta para mencionar otra cosa que es súper importante. Por años, el peso corporal se consideró como la medida ideal para poder determinar si una persona padecía de obesidad o no. Sin embargo, el margen de kilos de normalidad que había, por ejemplo, para una persona que medía 1,60 de estatura y que debiese pesar entre 57 y 61 kilos era demasiado. Es decir, 4 kilos de diferencia, sobre todo pensando en que los kilos no solamente representan grasa. Veamos entonces esta gráfica donde podremos apreciar con mucha claridad que 1 kilogramo de músculo no es igual en tamaño a 1 kilogramo de grasa. Es decir, el músculo puede llegar a ser incluso hasta 3 o 4 veces más pequeño en tamaño, aunque pese lo mismo que 1 kilogramo de tejido graso. Por eso es que el peso realmente no es tan significativo. Analicemos, por ejemplo, la siguiente gráfica, ¿ok? Y pregúntense ustedes, ¿por qué? ¿Por qué estas dos damas, ¿ok? Pesan exactamente lo mismo y no necesariamente se ven igual. Y la razón es que aunque su peso es el mismo, debido a que la chica de la izquierda tiene 30% de grasa, es decir, casi 3 veces más grasa que la chica de la derecha, su volumen corporal es diferente. Por eso es, mis queridos amigos, que hoy en día el peso corporal no está considerado como una medida que nos permite determinar claramente el impacto que la dieta está teniendo sobre tu cuerpo. Por eso la composición corporal ha superado esta situación. Después del peso, surgió a través de un matemático que es el señor Quetelet, que determinó una fórmula para calcular el índice de masa corporal, ¿ok? Que se llegó a utilizar también como un parámetro para poder medir los niveles de obesidad. El índice de masa corporal utiliza dos cosas, el peso y la estatura de las personas, lo cual quiere decir que se basa casi en lo mismo, ¿no? Pero esto es bien interesante debido a que el índice de masa corporal no puede determinar el impacto de la dieta y el estilo de vida. Sin embargo, se ha utilizado mucho, sobre todo ¿para qué? Para determinar si la persona está en sobrepeso, baja de peso, si tiene obesidad en diferentes grados.
Y existe una fórmula que yo con mucho gusto se las comparto. En esta fórmula, ustedes fácilmente pueden calcular el índice de masa corporal teniendo en cuenta el peso corporal, dividiéndolo entre la estatura al cuadrado o estatura multiplicada por estatura, lo cual nos da esto nos da 240 y el índice de masa corporal 33.33. Mantengan ese número, por favor, para los que se encuentran en los Estados Unidos o utilizan el sistema inglés de medidas, tendrían que utilizar una fórmula diferente en la cual se utiliza el peso en libras multiplicado por 703, la estatura en pies multiplicada por 12 y después al cuadrado. Se divide de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo donde el índice de masa corporal de una persona que pesa 155 libras y mide 5.5 pies de alto, de estatura, es decir, 66 pulgadas, le da 25 de índice de masa corporal. Espero que esto les sirva. Pueden tomarle foto a la pantalla si lo quieren calcular. Este es para la fórmula para índice de masa corporal, sistema inglés, sistema métrico decimal. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo bien importante, en esta tabla lo que podemos ver es cómo el índice de masa corporal nos ayuda muy bien a determinar si la persona está baja de peso, está en un peso saludable, está en sobrepeso, en obesidad o incluso en obesidad mórbida, lo cual es interesante. Sin embargo, vuelvo a repetir, el índice de masa corporal no nos permite tener una apreciación completa de lo que sería la composición corporal del individuo, ya que sabemos que el impacto de la grasa y de la masa muscular y del agua y de la masa ósea son súper importantes. El índice de masa corporal resulta ser extremadamente limitado. Sin embargo, se han generado estadísticamente tablas que nos permiten verlo. Déjenme mostrarles otra gráfica en la cual ustedes pueden ver la diferencia considerando el índice de masa corporal. Estas dos chicas tienen el mismo índice de masa corporal, 23.5. Tienen incluso el mismo peso, ¿ok? Probablemente tienen la misma estatura. También tienen la misma estatura, ¿ok? Sin embargo, quiero que observen que la chica de la izquierda tiene un cuerpo muy diferente al de la chica de la derecha, lo cual quiere decir que tanto el índice de masa corporal como el peso corporal no son indicadores tan precisos del estado físico de la persona o de su composición corporal. Nos sirven, sí, para poder saber, sobre todo el índice de masa corporal, qué tan cerca o lejos está la persona de la obesidad o del sobrepeso. Y de hecho, existen estas tablas en las cuales, en función del índice de masa corporal de la persona, hay ciertos riesgos de salud. Esto no significa que quien está en 25% más de masa corporal pudiera tener todos estos problemas de salud, pero estadísticamente sabemos que quienes están en esos niveles podrían tener estos riesgos de salud, lo cual es sumamente importante saberlo y conocerlo, ¿ok? Por otro lado, amigos, hoy en día principalmente preocupados por esto de la obesidad, los problemas de salud y la composición corporal, han surgido diferentes ideas de cómo se ven las cosas en el cuerpo humano. Y, por ejemplo, quizá el método más simple de poder hacer una evaluación de una persona sería la cinta métrica, ¿ok? Se hicieron muchos estudios estadísticos, hasta la fecha se siguen haciendo, acerca del impacto que tiene la medida de cintura en hombres y mujeres y sus riesgos de salud. Así que con mucho gusto se los comparto. Pueden tomarle foto a estas pantallas porque puede ser interesante para ustedes. Por ejemplo, en mujeres se considera que la circunferencia normal en centímetros debe ser de 80 centímetros, ¿ok? En pulgadas, 31.5 pulgadas. Cuando esta cantidad de centímetros o pulgadas en la mujer se va a 80 centímetros o más, 31.5 o más, tiene un riesgo aumentado, pero cuando esté en niveles de 88 centímetros o 34.5 pulgadas, es posible que esa persona vaya hacia tener una resistencia a la insulina, una intolerancia a la glucosa, lo cual lo puede llevar a la diabetes, ¿ok? Pueda tener incremento de triglicéridos o disminución del colesterol bueno en su sangre e incluso tendencias hacia la presión arterial alta, ¿ok?
solamente midiendo la cintura. Pueden utilizar una cinta métrica y esto puede ser útil también. ¿Por qué no sirve? A ver, amigos distribuidores, bien importante. Mientras más seguridad tengas de cómo poder evaluar a tus clientes, más posibilidades tendrás de poderles mostrar los cambios que ellos pudieran tener al hacer una alimentación saludable, suplementación saludable y obviamente actividad física, ¿no? Ahora, un punto bien importante es entender cómo funciona la evaluación corporal, que sin duda alguna es un método valiosísimo con el cual contamos hoy en día y que nos puede dar mucho mayor información. Por ejemplo, la evaluación corporal realmente es un método preciso que hoy en día puede determinar con mucha efectividad el impacto que tiene la alimentación en el desarrollo de la masa muscular y, por supuesto, en la pérdida de grasa de las personas. Ahora, se han desarrollado diferentes métodos para poder conocer la evaluación corporal, la composición corporal de los individuos. Hay métodos directos que obviamente son sumamente agresivos. El método directo más efectivo es la disección de cadáveres, donde se puede efectivamente apreciar todo esto. Métodos indirectos, ya sean físicos o químicos, como la pretismografía, la absorción de gases, la dilución isotópica, que son métodos muy científicos, se utilizan mucho para investigación científica, y métodos indirectos que tienen que ver, por ejemplo, con placas de rayos X, con ultrasonido, con tomografía computarizada con resonancia magnética, también la densitometría que está limitada particularmente a la parte ósea, la antropometría que es otra ciencia que nos permite hacerlo, y dentro de la antropometría está quizá la más precisa que se utiliza mucho en la práctica diaria, especialmente cuando se trata de personas deportistas y demás, que es la aplicación del plicómetro, que es este aparatito que mide los pliegues de grasa en el cuerpo y que permite tener a través de una ecuación matemática un cálculo bastante preciso de la composición corporal. Y finalmente, algo que conocemos hoy en día como la bioimpedancia eléctrica. Los primeros equipos de bioimpedancia eléctrica que se utilizaron eran muy grandes, eran enormes, y se utilizaban precisamente para hacer investigación científica. Sin embargo, la tecnología ha ido avanzando tanto que hoy contamos con equipos bastante fáciles de transportar y de utilizar, muy rápidos, que permiten utilizar esta tecnología de la bioimpedancia eléctrica. Y quiero explicarles en qué consiste esto de la bioimpedancia, porque está basada particularmente en la característica que tiene nuestro cuerpo, ¿ok? En la que el tejido magro, ¿ok? Que es todo ese tejido que no es grasa, contiene concentraciones de agua, ¿ok? Y de electrolitos, y por ello es un gran conductor eléctrico. Por otro lado, se sabe que la masa adiposa, toda la grasa, es un mal conductor eléctrico. Por lo tanto, estos equipos de bioimpedancia aplican una oposición de energía eléctrica que cuando atraviesa los diferentes tejidos, regresa hacia el mismo emisor de la corriente eléctrica, permitiendo calcular la velocidad con la cual la señal pasó por los diferentes tejidos. Como hemos comentado, la masa magra o masa muscular, que es la que tiene mejor conducción, permite que esa energía rápidamente vaya y regrese y es interpretada como tal en estos aparatos, ¿ok? Por lo tanto, estos equipos permiten tener una lectura de este tipo de energía eléctrica. Ahora, ¿para qué sirve la evaluación corporal? ¿Para qué nos sirve y qué utilidad tiene realmente? Miren, es bien importante saber. La evaluación corporal nos va a permitir, por un lado, saber cómo se compone nuestro cuerpo. De tal manera que una vez que obtenemos esos resultados, obtenemos resultados de los diferentes grupos de los cuales se va componiendo nuestro cuerpo, particularmente lo que es la masa magra, toda la masa muscular y órganos internos, también los componentes de grasa, que está dividida particularmente en dos compartimentos, la grasa corporal y la grasa visceral, y el agua y el tejido también, todo lo que son los tejidos minerales, que son los huesos, ¿no? Esto nos permite empezar a fijar metas y empezar a determinar qué cambios necesitamos hacer en nuestra masa de grasa, qué cambios necesitamos hacer en nuestra masa muscular, qué cambios, una vez que hagamos esto, qué impacto van a tener ellos en nuestra salud y, por supuesto, en nuestro peso corporal.
y con ello poder personalizar un programa de alimentación adecuada, un programa que nos permita suplementar para evitar tener deficiencias y excesos, un plan de actividad física y, por supuesto, un plan completo de vida saludable. Obviamente, amigos, esto es bien fácil de hacer cuando contamos con equipos como este que tenemos aquí, ¿ok? Esta es una báscula o un escáner de la marca Omron, pero puede haber Tanita, puede haber diferentes marcas, todos son muy buenos para hacer este tipo de análisis. Y para hacer el análisis solamente necesitamos introducir en el equipo tres informaciones importantes. La primera dice la estatura, la edad de la persona que se va a evaluar y si es hombre o mujer. Una vez que lo hacemos, obtenemos prácticamente 7 resultados en cuestión de segundos. ¿Ok? Y quiero invertir un poco de tiempo para compartirles a ustedes algunos detalles que tienen que ver con la calidad de la evaluación que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Primer punto importante. En el momento de subirte al aparato, tú tienes que tener contacto con las 4 placas que van a tener contacto con tus pies. ¿Ok? De tal manera que tienes que cuidar tener contacto completo con las 4 placas, tomar el manual y vas a hacer la lectura en 2 posiciones. La primera posición es para que el equipo calcule tu peso corporal, de tal manera que vas a asumir una posición natural, con la espalda recta, sin forzar, simplemente viendo hacia el frente, con los brazos hacia abajo, como lo ves justamente en esta gráfica. Una vez que calculó el peso, elevas los brazos a una posición de 90 grados y te mantienes ahí prácticamente por unos cuantos segundos. Una vez que el aparato terminó la lectura, que para esto llevará aproximadamente 7 segundos, estás perfectamente listo para hacerlo. Algunos errores que tenemos que evitar en el momento de hacer la lectura, que es hacer cualquier tipo de movimiento con tus manos, estar moviendo el equipo, que tus brazos estén flexionados o que estén hacia abajo o hacia arriba, que tú estés moviendo el monitor como si fuera el manubrio de una motocicleta para acelerar, que tus rodillas estén flexionadas o que no tengas contacto con las 4 placas del equipo. Estos detalles, amigos míos, hacen una diferencia importante en el momento de la evaluación, porque podrías tener algunos errores determinados precisamente por ese tipo de movimientos que se pudieran hacer durante la evaluación, lo cual te recomiendo no hacer porque esto puede ser repercutir en una falta de precisión en el momento de hacer la evaluación. ¿Ok? Ahora, ¿qué información obtenemos? Bueno, obtenemos información de toda nuestra formación corporal. En esta fotografía podemos ver claramente cuál sería la apariencia de una persona con altos porcentajes de grasa, y obviamente una grasa importante. Aquí me voy a referir concretamente con las flechas blancas a la grasa corporal, que para entenderlo mucho mejor es la grasa que se encuentra debajo de la piel. En ambos casos, tanto en una evaluación corporal de una persona con demasiada grasa, como en una persona con poca grasa, vemos que siempre hay grasa corporal, grasa debajo de nuestra piel y entre las fibras musculares. Por otro lado, les quiero comentar que una vez que nosotros hacemos la estimación de la grasa corporal, tenemos 2 tablas de interpretación. La primera para interpretar a personas menores de 30 años, hombres del lado izquierdo y mujeres del lado derecho. Si nosotros vemos el nivel aceptable, los hombres tendríamos que estar entre 12 y 18% y las mujeres entre 15 y 21%. Esto nos determina diferentes niveles de sobrepeso y obesidad. En la tabla de mayores de 30 años, vemos que es permisible, es decir, se permite tener un poco más de grasa. ¿Por qué? Porque recordemos que la edad nos hace acumular un poco más de grasa de lo normal. Por lo tanto, un hombre que está arriba de los 30 años puede tener un nivel aceptable de grasa entre el 17 y 23%, una mujer entre el 20 y 26%. Ya sé que a las mujeres no les va a gustar mucho, pero debido a su naturaleza femenina, ¿ok? Y esos depósitos de grasa importantes, tanto en caderas como en las glándulas mamarias, puede ocasionar que tengan un poco más de grasa de lo normal. Ahora, muy importante, ¿qué impacto tiene el porcentaje de grasa corporal sobre nuestra salud? Estadísticamente tenemos algunas tablas que lo pueden determinar, ¿ok? Y con esto yo no estoy diciendo
que nos dediquemos a la salud, a curar o a tratar enfermedades. No, no, no. Simplemente esto nos permite tener una evaluación corporal y la posibilidad de que una persona tenga más grasa corporal de lo normal simplemente determina que pudiera tener la posibilidad de tener algunos riesgos de salud. Por lo tanto, en esta tabla que les estoy compartiendo, que es importante considerarla, si una persona nos llegó a un nivel de grasa, vamos a decir, de obesidad, es muy probable que esa persona ya tenga cualquiera de estos retos de salud: hipertensión, varices, problemas circulatorios, migrañas, úlceras, quistes, etcétera. Pero que si se mantiene en nivel de obesidad, tenga la tendencia a caer en diabetes, angina de pecho, problemas óseos, anemia, incluso algunos tipos de cáncer, etcétera. ¿Ok? Todo esto es estadístico. ¿Qué significa? Que después de hacer la evaluación de miles de personas, se logró establecer esta relación entre los problemas de salud, ¿ok? Y los niveles de grasa corporal. Por lo tanto, estadísticamente sí tiene un impacto importante en las personas, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que nos permite ver la evaluación corporal es la grasa visceral, que es la grasa que se encuentra particularmente dentro de la cavidad abdominal, tal y como lo vemos aquí. Aproximadamente aquí hay alrededor de 15% de grasa visceral. Vemos un hígado agrandado y lleno de grasa, un hígado graso, pero también vemos mucha grasa entre las vísceras. Si nosotros vemos de perfil un corte a la mitad de la persona, vemos que toda esta cavidad está rodeada de músculo. Aquí vemos los músculos abdominales, aquí vemos otro músculo importante, que es el músculo que divide el tórax del abdomen, ¿ok? Y vemos los músculos que están detrás y por delante de la columna, y detrás de prácticamente y en lo que es la cavidad abdominal. Aquí vemos también la cavidad abdominal en un corte distinto. Y bueno, es importante mencionar que la grasa visceral tiene mucho mayor relación con problemas de salud que la grasa corporal. Y esto obviamente está basado en estudios como este, un estudio que fue llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara, ¿ok? A través de la Asociación de Endocrinología, donde estudiaron una cierta cantidad de sujetos con porcentajes de grasa visceral elevada y encontraron que esto tenía relación muy directa con problemas de salud que tenían que ver, por ejemplo, con niveles altos de colesterol, triglicéridos, con alteraciones como la diabetes e incluso cáncer de mama en mujeres, cáncer de colon en hombres. Por lo tanto, tener niveles de grasa visceral elevados nos conlleva a tener mayores y serios problemas de salud. En esta tabla vemos una aproximación. ¿Ok? Se supone que el nivel ideal para la mayoría es de 4 a 7. Sin embargo, si tú tienes una estatura mayor a 1,75 de estatura, que es más o menos un 5,6 en pies en los Estados Unidos, ¿ok? Tendrías que tener un nivel normal con esta estatura entre 8 y 9. Sin embargo, veamos del 10 al 14. Es muy normal que las personas que traen un nivel de 10 a 14 de grasa visceral padezcan de colitis, gastritis, constantes infecciones intestinales, mala calidad de sueño, dolores de cabeza, depresión, enfermedades del hígado, problemas inflamatorios, etcétera. Y esto puede crecer en función de qué. Bueno, pues simple y sencillamente en función de cómo crezca la cantidad de grasa visceral en tu organismo. De tal manera que, como pueden ver, amigos, la composición corporal hoy nos da información no solamente que tiene que ver con la estética de tu cuerpo, sino con las posibles consecuencias de mantener elevados esos porcentajes. ¿Ok? Ahora, otra información que nos otorgan estos equipos es nuestro gasto energético, particularmente lo que conocemos como metabolismo basal, que no es otra cosa más que la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo. Es decir, el metabolismo basal no es otra cosa más que la cantidad de energía que nuestro cuerpo gasta a lo largo de todo un día prácticamente estando en reposo, sin hacer ejercicio. Así que si tú además de esto haces ejercicio,
el ejercicio se sumará a tu metabolismo basal para tener el total de calorías que tú estás gastando en el día. ¿Es importante saber el metabolismo basal? Sí, porque conforme vas mejorando tu composición corporal, tu metabolismo basal se va haciendo más eficiente, es decir, tu cuerpo en reposo comienza a quemar más calorías. Mencionaba yo en el video donde hablábamos de tu mejor versión, que, por ejemplo, los músculos abdominales constantemente están consumiendo energía porque prácticamente trabajan durante todo el día, lo cual significa que tus músculos abdominales, al fortalecerlos, incrementarán más tu gasto energético. Por lo tanto, incrementarán más tu metabolismo basal. ¿Ok? Otra de las medidas importantes en la evaluación corporal es justamente la medida que se lleva a cabo de la masa muscular. ¿Ok? La masa muscular, que es algo que hoy en día a muchos nos interesa porque es la que nos hace ver estéticos. Sin embargo, también te quiero decir que es la que mantiene nuestro metabolismo activo. Sabemos que personas que tienen una masa muscular adecuada van a mantener quizá mayor vitalidad, mayor energía, a lo largo de los años, entrando al envejecimiento, vamos a hablar de las edades maduras de los 50 años en adelante, tener una masa muscular activa nos permite tener mucho mayor seguridad en nuestros movimientos, en el equilibrio, en el caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esta tabla, que está dividida por edades, mujeres por un lado, hombres por otro, edades de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 79, nos dice que cuando una persona, vamos a hablar de una mujer de 40 a 59 años, tiene menos de 24.1% de masa muscular, ¿esto qué significa? Que el 24.1% de su peso es masa muscular. Bueno, pues obviamente va a tener un nivel bajo. Se considera normal de 24.1 en adelante. Se considera ideal cuando lo tienes en 30.1. Entonces, si una mujer de 40 a 59 años tiene menos de 24.1 y me dice, ¿cuál es el nivel mínimo que debo tener? Pues el nivel mínimo es 24.1, pero ¿cuál es el nivel ideal? 30.1. Ahora, si es una mujer que tiene actividad física, ¿ok? Regular, constante, digamos 45 minutos, una hora diaria de ejercicio, puede aspirar a tener niveles altos de masa muscular, ¿ok? En el 30.2. Y cuando hablamos de 35.1 o más, estamos hablando de personas que están en el deporte, que ya son deportistas de alto rendimiento y cuyas pretensiones obviamente son mucho más altas. Así que bien importante la interpretación y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos de la masa muscular? En general, la masa muscular tiene riesgos cuando se encuentra baja y obviamente una persona que tiene un bajo nivel de masa muscular tiene el riesgo de incrementar fácilmente de peso, le cuesta más trabajo bajar de peso, tiene obviamente cosas como agotamiento, sueño, infecciones frecuentes, dolores de cabeza, depresión, problemas de memoria, falta de concentración, dolores, todo esto por tener un bajo nivel de masa muscular. Y esto se los comento porque es estadístico. En estadística es lo que se ha encontrado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que no hace ejercicio y que no consume suficiente cantidad de proteína tiene un nivel alto de masa muscular? Es probable que estas personas que son sedentarias puedan tener riesgos en su corazón y que su problema esté relacionado con problemas articulares y hormonales en hombres y mujeres. Sin embargo, cuando es un nivel alto por consecuencia de ejercicio físico y una alimentación adecuada, pues es el nivel deseable en personas con actividad física cotidiana y en atletas, ¿ok? Como pueden ver, es súper interesante, amigos. Me encantaría que cada uno de ustedes estuviese poniendo palomitas, tanto en los factores que determinan su composición corporal, como los niveles que ustedes en este momento están teniendo, ¿ok? El último, vamos a decir, algunos de los equipos, como la Omron, por ejemplo, determina algo que se conoce como edad biológica. Y espero que con estos ejemplos quede muy clara la estimación de la edad biológica. ¿Ok? En el caso de esta persona que inició
que tiene una edad corporal de 30 años, es decir, su edad cronológica es de 30 años, si esta persona disminuye su porcentaje de grasa, vamos a decir de 22.8 a 15.8 y aumenta su masa muscular de 30.4 a 30.45, dense cuenta que también incrementó su índice metabólico, lo que comentábamos hace rato. Entonces, esto le hace que su edad corporal sea de 25 años. ¿Por qué? Porque se estima estadísticamente que esta persona puede vivir más años y tener menos problemas de salud con el tiempo, solamente por modificar su composición corporal. Ahora, a la inversa, ¿qué pasaría si esta persona que tenía 22.8 de grasa ahora tiene 31.5? ¿Ok? ¿Y qué pasaría si al tener 30.4 de masa muscular tiene 25? Y que ahora su índice metabólico, que era de 1230, se baja a 1178. Ah, bueno, pues ahora es 5 años más grande de edad, en su edad biológica, su edad corporal. Por lo tanto, esto significa que reduce sus posibilidades de vida e incrementa sus problemas de salud. Esto es súper, súper interesante. Y por otro lado, bueno, también tendría yo que comentar que todos generalmente tenemos tres maneras de ver la edad. ¿Ok? La edad cronológica, que esta depende principalmente de nuestra fecha de nacimiento, es la edad que tenemos conforme ha pasado el tiempo. La edad psicológica, que es la edad que pensamos o sentimos que tenemos, y la edad biológica. Veamos este ejemplo. Hoy en día se estima que el promedio de vida de una mujer está alrededor de los 72.5 años. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros a una persona que tiene 29 años de edad cronológica la subimos a la máquina y en la máquina nos dice que su edad biológica es de 52, significa lo siguiente, que si la edad promedio es de 72.5 años y su edad biológica, de acuerdo a la evaluación, es de 52 años, su expectativa de vida podría ser de 20 años y medio. Y es muy importante. Probablemente esta información no es tan precisa, pero es un indicador que permitiría motivar a la persona para desear hacer un cambio importante en su vida. Así que, amigos, espero que esta charla sobre evaluación corporal esté siendo lo suficientemente clara para ustedes, porque sin duda alguna puede esclarecer muchísimas dudas y por supuesto, ayudarte a tener una orientación más clara en cuanto a la personalización. Ahora, quiero compartirles el formato que yo utilizo para hacer evaluación corporal, porque para mí es muy importante tener un registro de cómo llevo este seguimiento de evaluación corporal y obviamente como este seguimiento puede tener un impacto o no, ¿ok? Este es el formato y por cierto, les quiero decir a todos los que se han quedado hasta ahorita en esta conferencia, en este video, que todos aquellos que estén interesados en recibir este formato, por favor en comentarios anoten su correo electrónico para que mi equipo les pueda enviar este formato con muchísimo gusto. Vamos a ver cómo funciona y cuál es la mejor manera de utilizarlo. Por supuesto, los datos personales. Una vez que haces la evaluación, tendrás que anotar los resultados en esta área, es bien importante. Tus datos personales como coach, importantísimos, ¿ok? Y obviamente anotarás los resultados en el área de resultados, ¿ok? Cuando yo trabajo esta hoja de evaluación, utilizo un plumón rosa fluorescente y un plumón verde fluorescente. Y lo que hago es decirle a la persona, mira, tu índice de masa corporal está en 34.17. Quiere decir que estás en este nivel. Sin embargo, tú deberías estar en este otro. Por lo tanto, te voy a poner como un índice de masa corporal deseable el que estés prácticamente en 25. ¿Ok? Cuando le pregunto sobre su peso deseable, le pregunto cuál ha sido el mejor peso que has tenido en tu vida y ahí negocio con la persona para que trate de decirme cuál es el peso que le gustaría tener, aclarando que no es tan significativo el peso como su composición corporal. De tal manera que utilizando las tablas, anotamos el peso deseable que quisiera tener y hacemos la misma práctica con todo lo demás, ¿ok? Ahora, muy importante, el cálculo de la cantidad de proteína que necesito personalizar en esta persona, ¿ok? De tal manera que yo tomo el peso como referencia en kilogramos
lo multiplico por 1.5 gramos de proteína por kilogramo y llegamos a la conclusión de que en el día requerirá consumir 121.5 gramos de proteína. Por otro lado, lo tenemos para Estados Unidos en libras, 178 libras dividido entre 2.2 nos da 81 kilogramos, por lo tanto 81 por 15 nos da 121.5 gramos de proteína. Y solamente para recordarles, amigos míos, les quiero comentar que en cada una de las lecturas yo siempre subrayo con rosa fosforescente el nivel en el que se encuentra y en el nivel en el que debería estar. El nivel en el que se encuentra y el nivel en el que debería estar. Y así sucesivamente con cada una de las tablas. Súper importante anotar en la hoja cuando la persona desearía comenzar con su programa y obviamente a partir de que la persona comienza, asegurarte de tener un buen control y seguimiento. Y para ello, tengo este formato que es la hojita de control y seguimiento. Les pido que si están interesados en tener este formato con ustedes, por favor dejen en el área de comentarios su correo electrónico para podérselos enviar con muchísimo gusto, ¿ok? Recuerden, por favor, anotar su correo electrónico para que mi equipo les envíe estos formatos. En la hoja de control y seguimiento, de igual forma, vienen los datos generales de la persona. Y aquí anotamos en las diferentes columnas peso, índice de masa corporal y los diferentes parámetros. Y por supuesto, esta parte de la hoja para mí es súper importante porque aquí anotamos 6 preguntas que tienen que ver con los objetivos y las metas de cada persona. Y aquí anotamos las diferentes molestias. Por ejemplo, si la persona me dice, wow, tengo falta de energía, fantástico, yo anoto falta de energía y aquí anoto hoy me dijo que tiene falta de energía. Y en los diferentes días de seguimiento, el segundo día le vuelvo a preguntar cómo vas con tu energía, el tercer día le vuelvo a preguntar cómo vas con tu energía, el día 10 vuelvo a hacer la misma pregunta, el día 21, el día 30, y si este problema desapareció, no lo vuelvo a preguntar, ¿ok? En la misma hoja de control y seguimiento, anoto los hábitos que tiene esta persona. Y muy importante saber cuántos días de la semana esta persona acostumbra a hacer este tipo de cosas. Un área donde anoto con la fecha los comentarios importantes que me hace mi cliente para tener una consideración. Y aquí anoto los productos, los suplementos que le estoy recomendando para que tenga el mejor resultado posible. ¿Qué le estoy recomendando y con qué frecuencia? Híjole, esto es súper importante, ¿eh? Porque no hay nada más poderoso que el que la gente se dé cuenta de que tú conoces lo que estás haciendo con ella y cómo la persona ha tenido un impacto positivo en su vida con todo esto. ¿Ok? Recordemos que en el video en el que hablamos acerca de cómo lograr tu mejor versión, hablamos con toda claridad de cuáles son aquellos productos y de qué manera utilizarlos para personalizar. Hoy ya sabes mucho más, ya que si tus clientes están en porcentajes de 30% o más, 30% o menos de grasa corporal, 10% más o 10% menos de grasa visceral, podrás personalizar con mucho mayor precisión. Sin embargo, el día de hoy he incluido algunos suplementos adicionales que tienen un impacto súper importante en el resultado de tus clientes. Todos sabemos que hoy en día es muy común incluir en nuestra alimentación alimentos que podrían ser irritantes, altamente concentrados en grasas o incluso en azúcares y podrían ser incluso algunas sustancias tóxicas. Por eso es bien importante cuidar nuestro sistema digestivo, que es la puerta de entrada de todo lo que comemos. Uno de los productos más increíbles y que a mí me encantan de verdad es justamente el Herbal Aloe. Un producto hecho con el 100% de la planta aloe vera. Esta es una bebida concentrada que se diluye en agua. Viene en presentación de 474 mililitros, pero también la tenemos disponible en medio galón, que es en sabores diferentes. Hay de diferentes sabores de acuerdo a la región en la que nos encontremos, pero aquí viene lo más importante. La planta aloe vera, popularmente conocida como sábila,
Tiene alrededor de 300 variedades y la más importante es justamente la aloe vera en particular. Y contiene una cantidad de nutrientes impresionante, vitaminas, minerales, casi todas ellas, algunos aminoácidos, aceites esenciales, fibra soluble, fibra insoluble, de tal manera que resulta ser una bebida bastante saludable y por su contenido en electrolitos incluso hasta hidratante, pero tiene elementos activos que ayudan a disminuir los procesos de inflamación en el intestino, ayudando también a depurar el mismo intestino y reduciendo la formación de capas gruesas que pudieran obstruir la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Es bien importante consumirla como parte de tu agua de uso a lo largo del día, ya que contrarresta el efecto y el impacto de las dietas altas en grasas, en sal y en azúcares. Esto es algo que verdaderamente vale la pena mencionar. Y bueno, otro producto que me encanta y que ayuda muchísimo en esto de llegar a nuestra composición corporal ideal es justamente la planta Camellia sinensis. La Camellia sinensis es también conocida popularmente como la planta del té. Proviene de China principalmente y da origen a 5 diferentes tipos de tés: el verde, el negro, el blanco, el rojo y el azul. Todos ellos provienen de la misma planta y todos ellos tienen grandes propiedades antioxidantes, proporcionan una gran sensación de energía, pero sobre todo promueven la actividad termogénica. ¿Qué es la termogénica? La actividad termogénica es la capacidad que tiene tu cuerpo de convertir las reservas de energía de grasas en energía circulante. Por lo tanto, no es exactamente el proceso, pero pudiéramos decir que es un quemador de grasas, que además disminuye los deseos de picar entre comidas. Es bien importante este té, tomarlo por la mañana, es muy bueno para abrir los ojos y despertar el día y mantener tu actividad termogénica constante. Lo puedes tomar durante el resto del día, no más allá de las 5 de la tarde para no afectar tus periodos de sueño. ¿Ok? Así que estos productos pueden respaldar el logro de una composición corporal ideal. Sin embargo, quiero hablarles acerca de la proteína. En realidad, elevar la cantidad de proteína en nuestra dieta es bien interesante porque es el macronutriente más importante cuando tú quieres perder grasa, porque tiene una gran capacidad para saciarte, ¿ok? Y para preservar la masa muscular y obviamente mantenerte en condiciones ideales para poder entrenar fuerza, lo cual ayuda a que tu masa muscular se mantenga y se preserve de manera correcta. Por lo tanto, la proteína, ya lo hemos dicho, te sacia, te ayuda a que tu apetito se mantenga pues un poquito más bajo control, te da vitalidad y energía, te ayuda a los procesos de restauración celular. Y recordemos que la proteína es la principal materia prima para construir la masa muscular, ¿ok? El bajo consumo de proteína puede hacer que pierdas masa muscular y ganes grasa. Recuerda que el espacio que se pierde en músculo se gana en grasa. ¿Ok? Así que los alimentos ricos en proteínas son prácticamente todas las carnes, los subproductos de origen animal, como todos los lácteos, el queso, las cremas, los yogures, etcétera. Y por otro lado, también el huevo. Hay algunos alimentos de origen vegetal, como los chícharos, el arroz, la quinoa y principalmente la soya. La soya es considerada el elemento de origen vegetal que tiene la proteína más fácil de asimilar y la más completa de todas. Por lo tanto, nuestros productos provienen principalmente de la soya. La fórmula 1 es una fórmula muy completa, considerada un alimento completo. ¿Por qué? Porque tiene todas las vitaminas, minerales, aceites esenciales, fibras y por supuesto proteína, 9 gramos de proteína, que acompañados de la proteína personalizada te permite tener la cantidad completa de nutrientes para poder sustituir un alimento del día. ¿Ok? Esto es súper importante porque en ese proceso de sustitución incluyes no solamente la proteína, sino el resto de los nutrientes. Incluso algunos superalimentos como el jengibre, que tiene un gran contenido de antioxidantes, te da un buen bienestar digestivo, estimula el funcionamiento gastrointestinal y además tiene muchos otros beneficios que han sido estudiados en muchas partes del mundo. La revista Lancet de Oncología
presenta un reporte del uso del jengibre en personas que han sido tratadas para el cáncer con quimioterapia y demás, y cómo el jengibre sirve como un apoyo importante en el proceso. Papaya, la Fórmula 1 también contiene papaya, que nos ayuda a mejorar también la digestión, sabemos que mejora la cicatrización, combate el estreñimiento y sobre todo produce una sensación de alivio intestinal. ¿Cuántas opciones de proteína podemos tener? Infinitas. En nuestros productos tenemos varias alternativas. Tenemos la base de nuestros batidos, que es la Fórmula 1, ya sea la Fórmula 1 regular con proteína de soya o la Fórmula 1 Sport con proteína láctea. Y la Fórmula Gold y la PDM, que son proteínas que contienen menos azúcares, como pueden ustedes apreciar en la tabla, ¿ok? Y contienen obviamente menos carbohidratos, lo cual los hace muy propicios para personas que tienen en su composición corporal cantidades muy importantes de grasa, lo cual es bien interesante. Si desean más información acerca de cómo utilizar estos productos de proteína en los diferentes casos, les sugiero que vean el video que hice previamente de cómo lograr tu mejor versión, donde encontrarán información mucho más específica al respecto. Por lo pronto, para personas que tienen grasa corporal alta, más de 30 de grasa corporal, incluso más de 10% de grasa visceral, estos serían los productos clave. Tómenle fotografía porque es muy interesante. Aquí recomendamos la PDM en Estados Unidos o algunos países de Sudamérica, o la Gold en México más Fórmula 2 para poder tener esa sustitución completa. Y pueden personalizar la cantidad de proteína con la PPP o con la Enhanced Protein Powder. El resto de los productos son productos complementarios. Y algunas sugerencias importantes para poder disminuir la grasa corporal e incrementar la masa muscular es la actividad física. El ejercicio, incluso la caminata por 45 minutos diarios, 6 días de la semana, increíble. Reducir entre un 20 y un 25% tu consumo de calorías, evitar el consumo de tubérculos como la papa, el camote, la zanahoria, el consumo de arroz, de harinas, de azúcar y por supuesto mantener un consumo adecuado de proteína en el orden del 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Para Estados Unidos, 1.5 gramos de proteína por cada 2.2 libras. De tal manera que con esto tú podrás obtener los programas ideales para poder tener un control absoluto de tu composición corporal. Recuerda que tu batido lo puedes personalizar agregando una cucharada de PPP a las mujeres y 2 cucharadas a los hombres para comenzar, llegando a un máximo de 4 cucharadas, lo cual se mide a través del nivel de apetito y del nivel de energía que la persona pudiera tener. ¿Ok? Amigos, de verdad que a mí me emociona esta información porque no hay nada como conocer mejor tu cuerpo y adaptar una vez que tú tienes ese conocimiento la cantidad adecuada de alimento, de nutrientes, el estilo de vida saludable para tener el mejor resultado posible. Y cuidamos el balance. Recomendamos aproximadamente 30% del total de tus calorías que provengan de alimentos ricos en proteína, 30% del total de tus calorías de grasas, preferiblemente grasas naturales que provengan del pescado, de las almendras, de los pistaches, del aguacate. Y si vas a agregar algunas grasas que sean solamente de aceite de oliva o aceite de aguacate. Y procura que entre el 30 y 40% de las calorías totales de tu dieta provengan de carbohidratos, pero principalmente verduras. Si tu porcentaje de grasa es alto, considera que por 4 porciones de verduras sean 3 porciones de verduras, 1 porción de frutas. Y evita totalmente cualquier carbohidrato que sea de alto nivel glicémico o carbohidrato simple, como podrían ser las harinas refinadas, los azúcares, las pastas, el pan. Trata de evitarlos para llegar a tu mejor composición corporal. Deseo sinceramente que esta información sea de gran utilidad para ti. Les recuerdo que si quieren obtener tanto la hoja de evaluación como la hoja de seguimiento o las tablas de interpretación, por favor déjame tu correo en el área de comentarios. Igual tus preguntas y comentarios, anótalas ahí. Dale clic si te gustó esta información e invita a tus conocidos a que se inscriban a este canal
para que les sigan llegando videos de mucho interés para mejorar y lograr una mejor composición corporal. Nos vemos en el próximo video, queridos amigos, y nos vemos también en su nuevo proceso de transformación. Hasta luego, amigos, que estén muy bien. Cuídense.